Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Ya se observa. Ya. Ok, entonces, a ver, los aromáticos van a sufrir una sola reacción que se conoce como reacción de sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Sus siglas es SEAR, sustitución electrofílica aromática. Esta sustitución electrofílica, el mecanismo de reacción va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es como usted encuentre el electrófilo, porque siempre voy a necesitar de un electrófilo. Tengo 5 maneras de encontrar un electrófilo. Ahora, el mecanismo de reacción es el mismo, es igualito, tal cual. Voy a empezar. Usted sabe que su benceno está formado por 3 dobles enlaces y cada uno de los carbonos está formado por un hidrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama? El electrófilo lo voy a representar como una Y más. Entonces usted tiene 3 dobles enlaces para escoger que desde dónde quiere atacar. Usted puede escoger el que usted guste. Tiene uno a la derecha y 2 a la izquierda. ¿Sí? Puede escoger el que usted guste. Voy a empezar con la primera cara, con la de la derecha. Desde el doble enlace hacia el electrófilo. Recuerde que siempre la flecha tiene que salir desde la especie rica en electrones hacia la especie no rica en electrones. En este caso, el doble enlace es considerado como una especie rica en electrones. Y comienzo a realizar mis híbridos de resonancia. Entonces, las caras que no sufren ningún ataque se va a mantener igualito, tal cual el doble enlace, y completa los de hidrógenos. Ahora, usted es libre de colocar su electrófilo o bien en este carbono o bien en el de abajo, porque formaba parte del doble enlace. Yo lo voy a colocar sobre el carbono de arriba. Ahora debo contar que todos los carbonos tengan 4 enlaces, 4, 4, 4, 4, 4 y 3. Donde me falte un enlace, ahí es un carbocatión. Luego coloco la doble flecha, que significa el constante movimiento de electrones, resonancia. El primer doble enlace vecino al carbocatión se mueve. Y el otro doble enlace se va a mantener igualito. Completa los hidrógenos. Y nuevamente contamos que todos los enlaces estén completos. 4, 4, 4, 4, 4, 3, donde falte carbocatión. Sigo con mi híbrido de resonancia. Luego, el segundo doble enlace que no se movió al inicio, o sea, este de acá, se va a mover. Y voy a formar mi último híbrido de resonancia.
y completa los hidrógenos. Y lo mismo, cuenta que todos tengan 4, 4, 4, 4, 4, 3 carbocatión. ¿Ya? Este va a ser su último híbrido de resonancia. Siempre voy a tener solo 3 híbridos de resonancia. Ahora, una base fuerte, que también depende de cómo encontremos el electrófilo, encuentro la base, con su par de electrones extras, se toma solamente el hidrógeno y el enlace del hidrógeno salta el carbocatión. ¿Sí? Recuerde que este producto lo encontramos utilizando la cara derecha. Ahora voy a realizar el mecanismo de reacción para la cara superior izquierda. ¿Ya? Usted dibuja los hidrógenos para que se pueda dar cuenta en dónde va a faltar un enlace para que pueda colocar el carbocatión. Regálame un ratito, por favor. Ya. Ahora voy a utilizar la cara superior izquierda. Entonces, desde el doble enlace hacia el electrófilo, realizo mis híbridos de resonancia. Siempre voy a tener 3. Los dobles enlaces que no participaron se mantienen intactos tal cual. Y sobre los 2 carbonos que formaban parte del doble enlace, yo voy a elegir dónde pongo el electrófilo. Si quiero lo pongo arriba, si quiero lo pongo a la izquierda, como usted guste. Yo lo voy a poner arriba y el resto completa con hidrógeno. ¿Ya? Ahora, observo que todos los enlaces estén completos. 4, 4, 4, 4, 4, 3. Donde me falta un enlace, carbocatión. Luego, se mueve el doble enlace vecino al carbocatión, el más cercano. Y completa como lo haya dibujado. ¿Ya? Y tiene 4, 4, 4, 4, 4, 3. Donde me falte, carbocatión. Después, muevo el doble enlace que no se movió al inicio, es decir, en este caso, el de la derecha. Y completa nuevamente los hidrógenos.
¿Ya? Otra vez, cuenta que todos tengan 4 enlaces y donde le falte uno, allí va el carbocatión. Mi último híbrido de resonancia. Luego, ¿qué es lo que ocurre? La base fuerte, con un par extra de electrones, se toma solo el hidrógeno del carbono que contiene el electrófilo. Si usted se fija, es de este carbono y acá va a ser de este carbono. Solo se lleva el hidrógeno y el enlace del hidrógeno salta hacia el carbocatión. ¿Ya? Y voy a tener el mismo producto porque este mecanismo es para un monosustituido. Ya después para un disustituido es lo mismo, pero tiene que tomar en consideración una sola cuestión. Entonces sigo teniendo un derivado monosustituido de benceno. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, disculpe, el nombre era sustitución electrolítica. Electrofílica, mira, de electrófilo, porque voy a sustituir por un electrófilo. Ya. Gracias, profe. Ya, mira, sustitución electrofílica aromática. ¿Está claro el mecanismo? Hablen, chicos, hablen. Verán que siempre tiene que ser el mecanismo, ¿no? Y este capítulo es súper cortito en realidad, entonces me atrevería a decir que casi enseguida van a tener la prueba. Profe, ¿y el mecanismo hay que hacer con las tres caras o solo? No, no, con una, la que usted elija. Yo estoy haciendo para que observe que voy a llegar al mismo producto. De ahí usted, en los monos sustituidos, usted es libre de elegir la cara. Pero ya en los disustituidos, ahí ya depende del tipo de sustituyente que yo tenga. Pero en los monos sustituidos, no. Y usted puede elegir tranquilamente qué cara gusta. Lo que sí es que siempre tienen que ver en el mecanismo los 3 híbridos de resonancia. Siempre, siempre. Ya. Homero, le estoy poniendo las imágenes para que por favor después le haga PDF y le suba a las clases. Ya, profe. Ya, gracias. ¿Puedo pasar a lo siguiente? ¿Ya copiaron? Espera un ratito, por favor. Ya está, eso voy a hacer otra cosa.
Ya, me imagino que ya copiaron, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Listo, muy bien. A ver, ahora sí, vamos a ver los tipos de electrófilos que yo puedo encontrar. El primero de ellos es una halogenación. ¿Ya? La halogenación consiste en sustituir por cloros o por bromos moleculares, ¿sí? ¿Por qué no puedo sustituir con flúor y con yodo? Porque yo voy a necesitar de un ácido de Lewis. Entonces, ya vamos a ver después que se los puede sustituir mediante SN1 o SN2. Entonces, el mecanismo de reacción va a ser el siguiente. Tengo cloro molecular en presencia de un ácido de Lewis que contenga cloro y ocurre el mecanismo. El un cloro se lleva sus pares de electrones hacia el ácido de Lewis. El otro cloro se queda sin ese par de electrones, perdió electrones, y el ácido de Lewis ahora se convierte en una base fuerte. ¿Por qué? Porque ha ganado este par de electrones, se convierte en un signo menos. ¿Sí? Tengo el electrófilo y tengo la base fuerte. Lo mismo sucede si usted quiere realizar con el bromo. Bromo molecular en presencia de un ácido de Lewis que contenga bromo, el tribromuro de aluminio o el bromuro de aluminio, lo mismo, igualito. El bromo se lleva el par de electrones hacia el ácido de Lewis, el otro bromo se queda sin un par de electrones y la base es un bromo. Y tengo un tetrabromuro de aluminio que se convierte en una base fuerte. Entonces tiene el electrófilo y tiene la base. ¿Sí? Entonces, una vez que usted ya tiene el electrófilo, puede realizar el mecanismo de reacción con el benceno. Entonces, completa usted los hidrógenos. Y elige el electrófilo. En este caso, yo voy a elegir el cloro. Y comienzo con la reacción. Usted puede elegir cualquiera de las caras que al final le va a dar el clorobenceno. Yo voy a elegir la de arriba. Hago los híbridos de resonancia. Los otros dos dobles enlaces que no participan se mantienen intactos. Y usted elige dónde quiere colocar el cloro, si arriba o a la derecha, donde usted quiera. Yo voy a elegir a la derecha. Y el resto completamos con los hidrógenos. ¿Ya? Listo. Completo o veo que todos tengan los 4 enlaces, 4, 4, 4, 4, 4, 3. Donde tenga 3, carbocatión. Luego muevo el primer doble enlace, el vecino directo del carbocatión. El otro doble enlace que no se movió se va a mantener intacto. Completo los hidrógenos. ¿Ya? Lo mismo, 4, 4, 4, 4, 4, 3, carbocatión. Muevo el siguiente doble enlace que no moví al inicio. Completo los hidrógenos. ¿Ya?
Lo mismo, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, carbocatión. Es el último híbrido de resonancia. Luego, la base fuerte, como utilicé cloro, la base fuerte tiene que ser el tetracloruro de aluminio. Se va a tomar con su par de electrones solo el hidrógeno del carbono que contiene al electrófilo y el enlace del hidrógeno salta al carbocatión. Y vamos a Pitis. Y vamos a tener el clorobenceno. ¿Sí? Si usted utiliza la cara de la izquierda, tendrá el cloro acá o el cloro acá, seguirá siendo el clorobenceno. Si utiliza la derecha inferior, tendrá el cloro acá o el cloro acá, seguirá siendo clorobenceno. ¿Ya? Entonces, la finalidad de la halogenación es obtener clorobenceno o bromobenceno. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a esta halogenación? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Ya, correcto. Ahora, vamos a la nitración. Como su nombre lo dice, nitración quiere decir que voy a añadir un grupo nitro al benceno. ¿Cómo ocurre esta adición? Yo voy a utilizar ácido nítrico y voy a utilizar ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahora, igual, para esta nitración lo primero que yo debo hacer es encontrar el electrófilo. Entonces, voy a utilizar la frase o no oso. O no oso. ¿Ya? Y comienzo a hacer el mecanismo para obtener el electrófilo. Entonces, el oxígeno tiene... el oxígeno tiene dos pares de electrones. Se va a tomar un hidrógeno del ácido y el resto del ácido se va con ese par de electrones. Ahora, el oxígeno ha formado un nuevo enlace y perdió un par de electrones. ¿Qué sucede con este fenómeno? Tiene un carbocatión. Ya, muy bien, gracias Wilson. Tiene su participación. Forma un carbocatión sobre el oxígeno. Más el oso 3 menos, porque se llevó ese par de electrones. Ahora, según la electronegatividad, ¿cuál es más electronegativo, el nitrógeno o el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno. Muy bien, Oliver, tiene su participación. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo, se va a llevar para sí ese par de electrones. Y voy a formar una molécula de agua en donde el oxígeno recupera ya sus electrones, más la molécula nitro, pero esta molécula nitro perdió ese par de electrones porque se los llevó el oxígeno, y más el oso 3 menos. En este caso he formado el electrófilo y encontré mi base fuerte. ¿Sí? Entonces ya tengo mi electrófilo. Puedo hacer el mecanismo de reacción. Más mi electrófilo. Entonces, usted puede elegir la cara que a usted le plazca. Yo voy a elegir la de abajo. Completo los hidrógenos. Si usted quiere, completa. Si no, no, para que se dé cuenta dónde salta el carbocatión.
Ya. Hago el mecanismo de reacción. Los dobles enlaces que no forman parte de este ataque se van a mantener intactos y usted elige si pone en el carbono de la izquierda o en el carbono de abajo el grupo nitro y yo voy a poner en el de abajo. Usted puede poner donde usted quiera. Y completa los hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a contar? 4, 4, 4, 4, 4, 3 carbocatión. Luego se mueve el doble enlace vecino, el más cercano al carbocatión. Y comienza a dibujar los hidrógenos para que observe en dónde se le movió el carbocatión. ¿Ya? 4, 4, 4, 4, 4, 3 carbocatión. Luego se mueve el doble enlace que no se movió desde el inicio. ¿Ya? Y cuenta 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3 carbocatión. Cierro los híbridos de resonancia. Después viene la base fuerte, en este caso la base fuerte suya es el oso 3 menos. Y con este par de electrones se lleva únicamente el hidrógeno y el enlace del hidrógeno salta hacia el carbocatión. Y he formado el nitrobenceno, ¿ya? Es decir, la nitración únicamente le va a servir para formar el nitrobenceno. ¿Está claro? No. Ok. ¿Ya copiaron? ¿Nos puede esperar un No, ratito? profe, un ratito. Ya.
Pitis. Profe, disculpe, yo ¿Sí? tenía una pregunta de la ubicación de los dobles enlaces. Ajá. O sea, tomamos, o bueno, usted está tomando la ubicación del último, de la última reacción que le hace, ¿verdad? O ¿Cómo cómo la le... última ubicación? No le entiendo, mija. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el resultado de la nitración, tenemos aquí al final, pero, Ajá. o sea, la ubicación de los enlaces no es igual a nuestro Al inicio. inicio. Ajá, eso quería preguntarle. No, pues si yo sigo moviendo electrones, mija. Si usted se fija, igual acá tengo uno a la izquierda, dos a la derecha. Termino con uno a la derecha y dos a la izquierda. Ah, ya, profe. Claro, es que yo Ya. muevo. Esos son los híbridos de resonancia, porque los electrones se mueven. Deme un ratito, solo copio esto. Ya terminaron de copiar. Sí, profe, ya Sí, está. profe. Ya. Ok. Déjenme borrar porque me olvidé de borrar de la clase anterior. No va a ver feo todo.
Ahora vamos con la siguiente reacción, que es una sulfonación. ¿Ya? Esta sulfonación, la finalidad es añadir el ácido benceno, para que sea el ácido benceno sulfónico. Esto ocurre solo con ácido sulfúrico en presencia de calor. Entonces, el electrófilo, me voy a acordar de la frase oso, oso. Y comienza el mecanismo de reacción, ¿no? El oxígeno, con cualquiera de sus pares de electrones, se toma el hidrógeno y el resto del ácido se va con ese par de electrones. He formado nuevamente una molécula de agua sobre el oxígeno, pero este perdió un par de electrones, por ende voy a poner un carbocatión sobre el oxígeno. Más el oso 3 menos. Ahora, entre el oxígeno y el azufre, ¿cuál es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. Muy bien. Entonces, el oxígeno se lleva para sí este par de electrones. Voy a formar una molécula de agua donde el oxígeno recupera sus electrones iniciales. He formado el electrófilo y he formado la base fuerte, ¿sí? Y nuevamente activo en el benceno, más el electrófilo, y comienzo el mecanismo de reacción. Desde cualquiera de las caras de este, usted complete con los hidrógenos. Entonces, usted, el resto de dobles enlaces que no participan en la reacción se van a mantener intactos y usted elige dónde coloca el electrófilo, ¿no? Vamos a poner aquí abajo. Y completa los hidrógenos. Entonces observa que todos tengan 4, 4, 4, 4, 4, 3. Y donde falte un doble enlace, carbocatión. Perdón, donde falte un cuarto enlace, carbocatión. Luego se mueve el doble enlace más cercano, el vecino. Y el otro doble enlace se va a mantener intacto tal cual. Y completa los hidrógenos. ¿Ya? 4, 4, 4, 4, 4, 3, carbocatión. Al final se mueve el doble enlace que no se movió al inicio.
te vas a caer, Pitis. ¿Ya? Y lo mismo, 4, 4, 4, 4, 4, 3 carbocatión. Es mi último híbrido de resonancia. La base fuerte con ese par de electrones se toma únicamente el hidrógeno y el enlace del hidrógeno salta al carbocatión. Y va a tener el ácido bencén sulfónico. ¿Ya? Es decir, la sulfonación solamente le va a servir para tener un ácido bencén sulfónico. ¿Ya? Ahora vamos con la alquilación. Ya. Ahora, esta alquilación consiste en ingresar grupos alquilos. ¿Cuáles son los alquilos? El metil, etil, propil, butil, pentil, el terbutil, setbutil, isopropil, isobutil, el neopentil, el alil, vinil, el metilén. Puede colocar también un benzil, un fenil, cualquiera de estos grupos, por eso se llama alquilación, de añadir un grupo alquilo. Por ejemplo, vamos a añadir un vinilo. ¿Ya? Tengo el cloruro de vinilo, o puede ser el 1-cloro etileno o el 1-cloroeteno, como usted guste, más un ácido de Lewis que contenga el cloro. El mecanismo es lo mismo. El cloro con su par de electrones viene hacia el ácido, donde yo tenía el cloro, formo pitis. Donde yo tenía el cloro, enseguida coloca un carbocatión más una base fuerte. ¿Ya? Ojo, en la alquilación, si usted tiene un carbocatión secundario, recuerde que este busca la estabilidad, ¿no? En este caso tengo un carbocatión primario y este nunca va a saltar. Pero en el caso de que le dé un carbocatión secundario y tenga como vecino un terciario o tenga un cuaternario con metilenos, siempre se va a mantener lo que ya sabemos, ¿no? Que este busca la estabilidad y es capaz de desplazar un grupo metilo. Ya tengo el electrófilo y tengo la base fuerte. Entonces, puedo hacer el mecanismo de reacción con el benceno. Elige la cara que usted quiere. Hace los híbridos de resonancia. Los dobles enlaces que no participan se van a mantener intactos. Y usted puede colocar ¿cómo se llama? Su electrófilo donde usted quiera. Ya, y completa los hidrógenos. Ahora observa que todos tengan 4 enlaces y donde tenga 3 carbocatión. Muevo el primer doble enlace vecino al carbocatión.
Entonces, 4, 4, 4, 4, 3, carbocatión. Muevo el doble enlace que no se movió desde el inicio. Y completa lo que le falte, ¿no? Tiene 4, 4, 4, 4, 4, 3 carbocatión. Último híbrido de resonancia. Luego viene la base fuerte. Se toma un hidrógeno y el enlace del hidrógeno salta al carbocatión. Y en este caso he formado el estireno o el etilenbenceno. Si yo quiero formar, por ejemplo, el terbutilbenceno, entonces, ¿de qué debo partir? De un grupo terbutilo. Este grupo terbutilo, ¿qué debe tener? O un cloro o un bromo, cualquiera de los dos. En este caso, más un ácido de Lewis que contenga bromo. Y sucede lo que ya sabemos, el bromo se va hacia el ácido de Lewis, donde yo tenía el bromo, voy a formar un carbocatión. Este carbocatión, ¿de qué naturaleza es? Muy bien, es un terciario, entonces no necesita ya tener estabilidad. Entonces usted ha encontrado su electrófilo y ha encontrado su base fuerte. Entonces, lo mismo, realiza el mecanismo de reacción con el benceno más el terbutilo y comienza los híbridos de resonancia. Los otros dobles enlaces que no participan se mantienen intactos. Ahí no es bromo, No sería ahí con bromo. En la con base bromo. fuerte. Sí, eso. Ya. Listo. Ahora vamos a colocar el bromo acá. ¿Ya? Y usted coloque los hidrógenos. Yo no voy a colocar por cuestión de tiempo, porque necesito explicarles otras cosas. Coloque los hidrógenos y verá que le va a dar igualito como a mí. ¿Ya? Y he llegado a mi último híbrido de resonancia. Entonces, viene mi base fuerte. Profe, ahí no, en vez del bromo no va el terbutil. Que es pues yo. Sí, parezco enamorada, a ver. Ya, gracias. ¿Quién fue? Homero, creo que fue. Sí, profe. Ya, Homero, póngase su participación.
Tun, tun, tun. Terbutil. Y he llegado al terbutil benceno. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿no? Esta alquilación les sirve para poder añadir cualquier cadena o ciclo. Recuerden que los ciclos también son sustituyentes, ¿no? El ciclo propil, el ciclo butil, el ciclo hexil. Lo único que tiene que hacer es colocarle cloro o bromo, le trata con el ácido de Lewis correspondiente y ya tiene su electrófilo con un alquilo. ¿Está claro esto de la alquilación? Sí, profe. Ya, facilito, ¿no? Para mí este es el capítulo más fácil que hay, porque es el mismo mecanismo, eso no cambia. ¿Ya? Vamos al último, que es una acilación. Al decirme acilación, quiere decir que yo voy a añadir un grupo acilo. Un grupo acilo es el siguiente. ¿Ya? Esto es el grupo acilo. Y aquí vamos a trabajar únicamente con cloruros de acilo. Es decir, voy a trabajar solo con cloros. Entonces voy a colocar ¿ya? Más un ácido de Lewis, solo que contenga cloro. Y el mecanismo de reacción, ¿no? El mismo, igualito, tal cual, eso no va a cambiar. Entonces, donde yo tenía el cloro, carbocatión y una base fuerte. Ahora, en esta acilación siempre voy a formar un carbocatión primario, porque siempre va a estar sobre este carbono, sobre el carbonilo, sobre carbono doble enlace oxígeno. ¿Al ser primario salta o no salta? No No salta. salta. No sé. No salta. ¿Qué no va a saltar? Porque el Porque nivel de no tiene energía. la energía necesaria para Es muy mínimo. combustible. Ya, muy bien. A ver, José Morán, Pamela Yupanqui, Pablo Chazapanta, Wilson Cantos, Alexandra Flores y Vicky Valladares tienen su participación. Verán que hasta el día de hoy pueden participar para el primer paso. ¿Quién más, profe? José Morán, Pamela Yupanqui, Pablo Chazapanta, Nayeli Flores, Wilson Cantos y Vicky Valladares. Profe, ¡Au! ¿Cómo está tomando la participación? Porque yo también estuve hablando. Les estoy poniendo como aparezcan los puntitos azules en mi pantalla. Pero usted hasta ahorita no lo he visto, Cecia. Bueno, sí he estado hablando y hablando. Pero bueno, pues. Ya, listo. Entonces ya tenemos el electrófilo y tenemos la base fuerte. Entonces procedo a realizar el mecanismo de reacción con el benceno. ¿Ya? Entonces, del doble enlace hacia el electrófilo, abro los híbridos de resonancia, los otros dos dobles enlaces que no participan y coloco mi electrófilo en el carbono que usted guste. En el otro formaré un carbocatión. Comienzo a mover el doble enlace más cercano. Usted coloque los hidrógenos para que vea que es así. Muevo el otro doble enlace. Formo mi último híbrido de resonancia.
y listo. ¿Ya? En el último paso viene la base fuerte, en este caso el tetracloruro de aluminio, se toma un hidrógeno y el enlace salta al carbocatión. ¿Ya? Como no sabemos nomenclatura de cetonas, no lo vamos a nombrar, solamente vamos a identificar el grupo cetona, ¿sí? La finalidad de la acilación es añadir una cetona al benceno. Ay. Profe, en el compuesto del medio, el oxígeno es con doble enlace, ¿verdad? Sí, sí, está con doble enlace. Listo. Uch, uch, uch. Quiero hacer una pregunta. Mande. En el proceso anterior dijo que sí podía existir ciclos. Sí, sí, claro, ya vamos a hacer un ejemplo con ciclos. Eh, Ya. Ya. Entonces, recuerden, ¿no? La halogenación le sirve para obtener o clorobenceno o bromobenceno. La nitración le sirve para obtener el nitrobenceno. La sulfonación le sirve para obtener el ácido benzensulfónico. La alquilación le sirve para poder añadir cualquier cadena alquílica. Y la acilación le sirve para poner cualquier cetona. Profe, disculpe, en el último híbrido de este ejercicio, ¿es, ¿es el hidrógeno o es un más? Aquí, arribita, Sí, sí, un profe. hidrógeno. Ah, ya. No le vi. Ya, no les estoy poniendo ahorita con los hidrógenos porque por cuestión de tiempo. Pero de ahí ustedes, si se acomodan con los hidrógenos y es más fácil para ustedes darse cuenta, pues lo puede hacer, no tengo problema. Pitis Adolfo. Me avisan por favor cuando hayan terminado de copiar.
¿Ya copiaron? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hacer un ejercicio con ciclos ya antes de explicarles otra cosita. A ver, vamos a partir del benceno. Vamos a sintetizar un bencilbenceno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su cadena principal? Es el benceno. Esta es su cadena principal, porque ya le está diciendo que a partir del benceno, eso sí o sí va a ser su cadena principal. Entonces, ¿el bencil qué vendría a ser? Un sustituyente. Un No sé. Grupo sustituyente. sustituyente. Sustituyente, muy bien, un sustituyente. Este bencil, ¿por qué reacción la voy a poder añadir? Por la cuarta reacción. Ya, por la cuarta, Alquilación. 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 Muy bien, gracias. Víctor, niño, tiene su participación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primerito debo encontrar el electrófilo. Entonces, copio el sustituyente tal cual, en este caso un bencil, y voy a colocar un cloro o un bromo, lo que usted guste, más un ácido de Lewis que contenga cloro. Comienzo a hacer el mecanismo de reacción, ¿no? El cloro, qué majadero que eres, Pitis. El cloro se va a llevar su par de electrones y donde yo tenía cloro dibujo un carbocatión. Pero aquí me va a faltar un... No, aquí está mal, aquí nos va a faltar un... A ver, 7,2... No, 7 viene. Y el ácido de Lewis. ¿Ya? Entonces tiene la base fuerte y tiene el electrófilo. Ahora, coloca su benceno. Y su electrófilo. Ataca desde la cara que usted guste, si quiere ataca desde esta para que le quede en la misma posición o donde usted guste, total le va a dar el mismo bencil-benceno. ¿Ya? Los dobles enlaces que no participan en la reacción se van a mantener intactos y comienzo a mover electrones. Viene la base fuerte con su par de electrones, se toma el hidrógeno, el enlace del hidrógeno salta.
Y tenemos su bencil, benceno. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Ya, muy bien. Entonces, recuerden, ¿no? Que podemos hacer también con ciclos. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos aplicar, déjenme poner esto por acá. Nosotros podemos aplicar las reacciones de SN1 y SN2, ¿sí? Cualquiera de ellas. Para eso vamos a recordar los grupos salientes. Ya, como grupos salientes puedo tener al cloro, puedo tener al bromo, puede estar un hidroxi, puede estar un amino, puede estar un grupo nitro también, puede haber un metoxi, puede haber un etoxi, ¿ya? ¿Qué más me faltaría? Ya, yo creo que esos son los principales grupos salientes, ¿sí? Ahora, suponiendo que yo a partir del benceno, Profe, disculpe, ¿y el bencil ya no sería saliente? no, el grupo bencil no es un grupo saliente. Un grupo saliente, si usted observa, la característica es que es un elemento electronegativo que se va a llevar los electrones. ¿Qué es lo que sucede en una E1, por ejemplo? O en una SN1, perdón. Yo tengo el cloro, un grupo saliente, ¿sí? Tiene 6 electrones. ¿Qué es lo primero que ocurre en una SN1? El grupo saliente se va. ¿Y qué voy a formar? Voy a formar un cloro ya con 8 electrones. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ya, en grupos salientes siempre debe ser un elemento electronegativo. ¿Ya? Ahora, yo les voy a pedir, por ejemplo, que a partir del benceno me sintetice el fenol. Entonces, nosotros no conocemos ninguna reacción que me permita añadir un grupo OH, un grupo hidroxi. O bien añado halógenos, o nitros, o bencén sulfónico, o alquilo, o un acilo, pero esto no se parece a ninguno de ellos. Entonces, este grupo OH proviene de una sustitución, ¿ya? Entonces, ¿qué grupos conozco yo para introducir en un benceno? Cloro, bromo, nitro. Entonces, usted podría hacer cualquiera de esas 3 reacciones, la que usted guste. Yo voy a hacer una halogenación, que es la más fácil. Entonces, para hacer cualquier reacción, usted siempre debe empezar con encontrar el electrófilo. Revise el mecanismo de reacción. Y ya tiene el electrófilo. Ahora sí, comienza con el benceno. Tiene su electrófilo.
hace sus híbridos de resonancia, los que no participan se van a mantener intactos y comienzo a mover electrones, ¿no? Muevo el primer doble enlace, muevo el segundo doble enlace, y ya tengo el último híbrido de resonancia. La base fuerte, con su par de electrones, se lleva solo el hidrógeno y el enlace del hidrógeno salta. Y vamos a tener una... Ya, y vamos a tener un clorobenceno. Ahora, este sustituyente, ¿de qué naturaleza es? Primario, secundario y terciario. Secundario. Ya, es un secundario. Muy bien. Cuando yo tenga un secundario, ¿qué tipo de sustitución podría ser? A ver, carbono primario y secundario, ¿a qué favorece? A la A E- una SN2, correcto. SN2. Muy bien, un terciario y un secundario a una SN1. Entonces, ¿qué podría ser? O SN1 o SN2, la que usted guste. Yo voy a hacer una SN1, ¿ya? Para la SN1 yo necesito una base débil. ¿De dónde proviene este OH? Del agua. Entonces, en una SN1, ¿qué es lo primero que ocurre? El grupo saliente se va. Donde yo tenía el grupo saliente, voy a formar un carbocatión. Luego, la base débil, como tiene el oxígeno dos pares de electrones, con cualquiera de ellos, sacia ese carbocatión. El oxígeno perdió un par de electrones, carbocatión sobre el oxígeno, luego se retira un protón, se va un protón y el enlace del protón salta al oxígeno. Y el oxígeno recupera sus electrones y ya tengo el fenol. ¿Sí? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si yo a partir del benceno les pido llegar al anisol, lo mismo va a suceder si yo a partir del benceno le pido llegar a la anilina. Entonces, para este tipo de sustituyentes, yo puedo hacer una reacción de sustitución y usted elige si hace una sustitución de tipo SN1 o hace una sustitución de tipo SN2. Ya es a su gusto. Si realizamos una SN1 con este metoxi, yo debo utilizar una base débil que vendría a ser el metanol. Si yo necesito este grupo amino, la base débil vendría a ser el amoníaco. Lo único que debo hacer es añadir un hidrógeno sustituyente y ya tengo la base débil. Y listo.
profe, Ande. ¿podría repetir lo que debíamos utilizar para obtener los dos últimos que nos mencionó? Ya, las bases débiles. Sí, Ya, en el caso de una SN1, por ejemplo, aquí para una SN1, la base débil del OH es el hidrógeno y el OH. ¿Qué ha formado? Agua. Para una SN1, para este metoxi, añado un hidrógeno, copio el metoxi que ha formado un alcohol, un metanol. Para el amino, añado un hidrógeno, copio el amino, que es igual al NH3, viene a ser el amoníaco. ay, profe, muchas gracias. Ya, no se olviden, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que la base débil siempre tiene un hidrógeno de más. Ya, listo. Ahora, eso en cuanto a los bencenos monosustituidos, ¿sí? Para los bencenos disustituidos, eh, para los bencenos disustituidos, debo considerar el tipo de sustituyente que yo tenga, ¿sí? Y para esto, ya les voy a pasar una tablita. Ah, 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 ah. Ay, ay, ay.
¿Listo? Entonces, yo voy a tener dos tipos de sustituyentes, ¿sí? Voy a tener sustituyentes activantes. Tengo activantes y tengo sustituyentes desactivantes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir activante? Quiere decir que son sustituyentes que no tienen gran cantidad de elementos electronegativos. ¿Sí? Y el amino, el alcohol, un éter, una amida, un éster, un alquilo y los halógenos son considerados como activantes. Tengo activantes fuertes, activantes moderados y activantes débiles. Los halógenos, estos de aquí, los halógenos y los que les estoy poniendo en rojo, esos son considerados como activantes débiles, ¿sí? Una característica de estos activantes es que la orientación del producto siempre va a ser orto y para, ¿ya? Ahora, en el caso de los desactivantes, voy a observar que los desactivantes nuevamente están involucrados los halógenos, ¿sí? Y son desactivantes débiles. Es decir, los halógenos pueden activar o pueden desactivar, pero de manera débil, ¿sí? También tengo desactivantes moderados y tengo desactivantes fuertes. Y yo observo aquí la cantidad de elementos electronegativos es mayor, ¿sí? Y me va a dar una orientación en meta, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un activante débil y tengo un desactivante fuerte, gana la fortaleza, el más fuerte, aunque sea desactivante, pero tiene prioridad la fortaleza. Si yo tengo un activante moderado versus un activante fuerte, quien va a ganar es el activante fuerte. Si yo tengo un desactivante moderado y un desactivante débil, gana el desactivante moderado. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ay, por ejemplo, vamos a poner el fenol, ¿ya? Tengo mi fenol y les pido hacer una nitración. Lógicamente usted primero debe encontrar el electrófilo del nitro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar en el sustituyente, en el OH. ¿El OH de qué naturaleza es? Vamos a buscar. OH, amino, 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 OH. ¿Qué es? Un activador. Es un activante, muy bien. Activador Es un fuerte. activante, perfecto. Entonces, si el OH es un activante, quiere decir que el ataque ocurre en orto o en para, en cualquiera de los dos. Entonces, orto, meta, para, orto y meta. Quiere decir que yo tengo tres posiciones para hacer el ataque. Orto, para y orto. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de reacción, ¿cómo va a ocurrir? Usted puede elegir cualquiera de los dobles enlaces que tengan orto, para o... Sí, orto y para. Cualquiera de los... En este caso tengo tres dobles enlaces disponibles. Usted puede elegir el que usted guste. ¿Sí? Yo voy a elegir la cara de abajo. Hago los híbridos de resonancia. Esto es igualito. Entonces, los que no participan están idénticos. Yo tengo la posición para sobre este carbono. Entonces, exactamente debo colocar sobre ese carbono. Ya no puedo colocar sobre este. ¿Por qué? Porque esta es posición meta.
Y esto no orienta a meta, eso orienta a orto o a para. Entonces colocamos el nitro en para y lógicamente el carbocatión en el siguiente carbono. Recuerde que usted tiene hidrógeno aquí, hidrógeno acá, 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 pero aquí en el OH no tiene hidrógeno porque se sobresatura. Comienzo a mover electrones. Muevo. Viene base fuerte, se toma el hidrógeno, el enlace del hidrógeno salta. ¿Ya? Y he formado el para-nitrofenol o he formado el para-hidroxinitrobenceno. ¿Ya? Eso si yo elegiría la cara de para. Ahora, si usted quiere que su producto se encuentre en orto, tiene orto sobre estos dos carbonos, entonces usted puede elegir cualquiera de las dos caras. Yo voy a elegir la primera. Comienzo a ver electrones. Muevo. La base fuerte. Se toma el hidrógeno, el enlace del hidrógeno salta. ¿Ya? Y ya tengo mi ortonitrofenol o mi ortohidroxinitrobenceno. Entonces ya tengo los dos productos. Tengo en para y tengo en orto. Y ya depende de lo que yo les pida. Si les digo en para o les digo en orto. Pero lo que debo hacer es fijarme en la naturaleza del sustituyente, ¿sí? Inge, Mande. ¿Cómo era de marcar dónde iba el para y el orto en la primera? El primer carbono junto al sustituyente, orto. El segundo carbono, meta. El tercer carbono, para. El primer carbono, orto y meta. Sustituyentes juntos, orto. Separados por un carbono, meta. Separados por dos carbonos, para.
Yep. A ver, regálenme un ratito. Este cuadrito de aquí no les he pegado. Para la prueba, por si acaso, ustedes deben tener este cuadrito, ¿no? Para que puedan ver el tipo de sustituyente que va a predominar en la reacción, por si acasito. Listo. Y listo. Ok.